Apocalipsis 13 una presentación de un tiempo final. Un tiempo final que está replicado en Apocalipsis 11, Apocalipsis 12, Ezequiel 9, Isaías también lo tiene, bueno, ni modo, Zacarías, Ezequiel, Joel, Sofonías. Estamos hablando de una profecía que se replica y se repite de varias formas, pero que en el caso de Apocalipsis 13 específicamente, y también el 11 y 12, también se puede ver hacia ahí, nosotros tenemos una explicación que se ha metido entre los huesos y en los tuétanos de todos los que son llamados adventistas del séptimo día. A veces uno trata de limitarse, es decir, no voy a hablar de los adventistas, no voy a hablar de ellos. O no voy a tocar lo que son sus cosas, pero no es posible obviarlos. ¿Por qué no es posible obviarlos? Porque a pesar de lo que podamos decir, la Iglesia Adventista del séptimo día, desde sus orígenes, funge un papel importante dentro de lo que es el conocimiento del tiempo final. Porque ellos tienen una especie de raíz que Dios utilizó para que de ese punto partamos en el conocimiento. No le estoy dando bombo y platillo a la Iglesia Adventista, estoy diciendo que Dios sencillamente ha utilizado un medio para que los referentes históricos y las verdades que tienen que recuperarse tengan un punto de partida. Cuando uno toma a Miller, William Miller, o como quieran decir, Guillermo Miller, se ve una restauración de un conocimiento de la profecía de Daniel, porque él empezó con el tema de Daniel, no fue nadie más, fue él, por ahí empezó. Dios quiso revelar por ese medio lo que era la restauración de las profecías de cuando Daniel, y fue él el que tuvo de la restauración del templo, o sea, la purificación. O sea, él tomó las 2300 tardes y mañanas, él tomó la historia e hizo lo que nosotros también hoy estamos haciendo, viendo la historia, viendo el cumplimiento profético. Y de esa línea viene la restauración también de lo que es la ley de Dios, como restablecimiento, porque la ley de Dios fue pisoteada durante 1260 años. Vamos a estar claros. Entonces, ¿qué pasa? Que viendo eso como punto de partida no podemos obviar y tomar ciertas cosas que vienen por esa línea adventista. Sí, sabemos, lo que es la iglesia adventista del día de hoy es una sinagoga de Satanás, plena totalmente, eso es así, porque está cundida, llena de lo que son los enemigos de Dios, totalmente, desde la punta de los bancos hasta la cima más alta, podrido todo, salvo quizá algunas 2 o 3 excepciones que anden por ahí todavía rezagadas, que hay que avisarles para que salgan de ahí, pero hay que tomarlos obligatoriamente. Ellen White, como persona que fue también usada por Dios para presentar mucha verdad, y que luego el diablo astutamente la utilizó también para sus fines, y que retorció todo y agregó cosas y quitó cosas, y cambió significados, torció expresiones y palabras, como las palabras de Pablo se torcían, también las de ella se tuercen igualito. Gente que publica cosas de ella que no las entiende, pero que las tuerce sin saber lo que está diciendo, pero que nosotros en el conocimiento de la verdad sí podemos entender y podemos saber. Todo esto que estoy diciendo es para que se sepa que no es por gusto que hago referencia a los adventistas, sino porque es necesario, sencillamente. Lamentablemente para mucha gente que hoy está en contra del pueblo adventista, yo no estoy en contra del advenimiento, y estoy en contra de las doctrinas que ellos enseñan y de lo que han abrazado definitivamente, porque es totalmente opuesto a Dios. Sin embargo, tengo que hablar para los adventistas. ¿Por qué? Porque tienen una base errónea, muy equivocada, pero también una base que les permite, si Dios les da entendimiento, avanzar en un camino seguro y mejor que el que hasta ahora tienen. Entonces, por eso hago la referencia. Entonces, en Apocalipsis 13 les han vendido a ellos, porque Ellen White, en su ignorancia del tiempo,
y el hecho de que Dios no le reveló o le permitió conocer ciertas cosas justamente para poder someter a prueba al pueblo que vive hoy, ella dio una explicación sobre Apocalipsis 13 que no se corresponde con la verdad bíblica y el tiempo profético real. Ah, usted dice que hay una falsa profeta. No, estoy diciendo que lo que corresponde a algunas cosas a ella no se le reveló porque eran cosas que venían a futuro, cosas que para ella en su tiempo la vio de una manera, pero que en términos proféticos no eran eso. Sencillamente. Y que hoy tenemos la oportunidad de entenderlas como se debe. Entonces, siempre usando una línea de tiempo. Me encantan las líneas de tiempo porque me marcan una pauta, un orden para poder avanzar. Tenemos lo que es la aparición de una bestia en el año 1929. En el año 1929, 11 de febrero, se firman los pactos de Letrán entre Mussolini y Pietro Gasparri y se le ceden al Vaticano 44 hectáreas y se le da este territorio y empieza el primer rey y todo lo demás. Cuando uno ve a esta bestia que surge, que una mujer está sentada sobre una bestia, la bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos, nosotros tenemos que comprender, y es bueno que lo vuelvo a repetir ahora, lo vuelvo a repetir, porque ustedes pueden entender esta profecía solitos, igualitos. Solo tienen que entender los detalles. Hay detalles que son cruciales y vitales para la comprensión de los tiempos. Es obligatorio tener esto claro. La bestia que surge tiene 7 cabezas y 10 cuernos, pero hay un momento en que la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, fíjense que hay una mujer sentada sobre ella, iglesia, una mujer es una iglesia, la bestia es todo un sistema de gobierno completo. Usted va entendiendo los símbolos. Los 10 cuernos, la Biblia dice que son 10 reyes que no han recibido reino, pero que lo van a recibir por una hora juntamente con la bestia. Y las 7 cabezas son 7 gobernantes, son 7 reyes, estemos claros, son 7 reyes, pero también los 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se asienta la mujer o la iglesia. O sea, la iglesia está rodeada por 7 montes, pero al mismo tiempo en ese lugar hay 7 reyes. Significa también que de ese mismo sistema de cosas hay 10 cuernos que son también reyes, pero que por el momento no lo son. Cuando uno ve la conformación de esa bestia, en el capítulo 13 dice que la bestia tiene patas como de oso, tiene cuerpo de leopardo, tiene boca como boca de león. Está hablando de 3 de las bestias que aparecen en Daniel capítulo 2, pero que luego se convierten en Daniel capítulo 7. En Daniel capítulo 2 aparecen como parte de la estatua, estamos claros, como estatua, pero en Daniel 7 los convierte en bestias. Entonces en el capítulo 7 aparecen como bestias. Entonces, esto es para que entendamos cuándo, y es el punto en cuestión, cuando las coronas o las diademas están sobre las cabezas, está hablando del tiempo en el cual reinan esas cabezas. Mientras haya una cabeza reinando, las coronas están sobre las cabezas. Cuando las diademas están sobre los cuernos, significa que llegó el tiempo en el cual reinan los cuernos juntamente con la octava cabeza. Las diademas identifican el tiempo en el cual se está presentando la profecía. Si están en las cabezas, es durante el tiempo de gobierno de las cabezas. Si están en los cuernos, es durante el último tiempo, que es cuando reinan los cuernos. Ok. Entonces, en el 1929, arranca la presentación de las 7 cabezas que van a reinar. Aquí tenemos actualizado al momento esas cabezas. En el 1929, Pío XI, cabeza reinando con corona. 1939, Pío XII, cabeza reinando con corona. 1958, Juan XXIII, cabeza con corona.
1963, Pablo VI, cabeza con corona. 1978, Juan Pablo I, cabeza con corona. Ay, 1978, Juan Pablo II. ¿Por qué en misma fecha? Bueno, porque Juan Pablo I duró reinando 33 días. O sea, a ese lo mataron temprano. Sí, lo eliminaron. En el año 2005 aparece Benedicto XVI. En el año 2005 aparece también el conocimiento de la profecía de los 7 reyes. Cuando en el año 2005, estando vivo Juan Pablo II todavía, estando vivo en el mes de marzo, se publica un tema que tiene que ver con los 7 reyes. Ese tema con los 7 reyes, específicamente, habla de que Juan Pablo II es la 6ª cabeza de las 7 que está en Apocalipsis 17. Y dice la profecía, uno es, o sea, hablando, dice, 5 han caído, 5 reyes, 5 cabezas ya gobernaron. Una es, las 5 cabezas que habían gobernado eran Pío XI, Pío XII, Juan XXIII, Pablo VII y Juan Pablo I. Habían gobernado. Uno es, está hablando de Juan Pablo II, el que es. Y otro va a venir después, por breve tiempo. Quien vino fue Benedicto XVI, después de la muerte de Juan Pablo II. Entonces, nosotros aguardábamos a que muriera Benedicto XVI, muriera, para que se manifestara el octavo. Pero ¿qué pasa? Que consideramos que el que había que quitar del medio era a Benedicto. Benedicto en realidad lo analizamos después, viendo las cosas como pasaron, porque uno tiene que ir rectificando en el tiempo. Es muy tonto quedarse estancado. Y avanzando en el tiempo nos dimos cuenta de que no puede ser Benedicto el que impida que se manifieste el octavo. ¿Por qué? Porque Benedicto es un rey. Entonces, el hecho de que haya un rey no implica que, a ausencia de ese rey, tenga que esperarse que se muera para que aparezca el otro. Porque imagínense, debió haberse muerto el 7º rey como se murió Juan Pablo I a los 33 días. Pudo haber sido, pero no era ese quien se oponía. Hay uno que se opone, pero no dice en la profecía en 2 de Tesalonicenses que quien se opone sea el 7º rey. Dice que hay uno, no dice el 7º rey se opone, no, dice hay uno, alguien que debe ser quitado, pero ese alguien que debe ser quitado no es rey. En este caso la profecía nunca lo marcó como rey y debe ser quitado. Y por eso tenemos ahora, a la fecha, a un señor que está ahí, que se llama Francisco, el Papa Francisco. Es el nombre que él tomó, Papa Francisco. Su nombre es Jorge Mario Bergoglio, un argentino. Y este Jorge Mario Bergoglio, fíjense cómo él está. Todos los anteriores papas, miren cómo ustedes lo ven en esa foto, miren cómo los ven. Todos los anteriores papas, en la presentación que se hace históricamente de ellos, se ponen así en esa forma. Su vestidura roja por encima. Fíjense en todos, ¿verdad? Todos, su vestidura roja por encima y su círculo blanquito arriba. Pero en el caso de Francisco, en la misma presentación, en la misma exposición de los reyes, no lo ponen así. Lo ponen blanco. Lo ponen distinto. ¿Por qué lo ponen distinto? Todavía, aún en esa exposición, lo ponen diferente. Lo ponen así porque en la historia, él no es papa realmente. Él no es rey. O sea, Francisco no es rey. Lo dicen los internos de la Iglesia Católica, lo dicen los que están, ¿verdad?, como base en la Iglesia Católica. Él es un estadista, un presidente, pero no es un papa, no es un rey. Es un estadista. Y él renunció el mismo año en el que tomó el pontificado, como dicen, él renunció a la condición de vicario. ¿Qué es vicario? Vicario, papa es representante de Cristo en la tierra, como se denominan ellos, pero él dice, yo no, yo renuncio al vicariato, o sea, yo no soy representante de Cristo, o sea, yo no soy papa, no soy rey, no voy a hacer esa función. Aparte de eso, no tomó los símbolos del papado, salió a recibir su corona sin recibirla, claro está, no recibió las vestimentas que todo papa recibe cuando es nombrado,
él decidió no tomarlas. No fue puesta en su mano el anillo que había sido forjado desde Pío XI. El anillo de Pío XI, el anillo papal de Pío XI, cuando murió Pío XI, se destruyó, se volvió a elaborar con esa misma, con ese mismo elemento, con la misma esencia, se hizo el otro anillo de Pío XII. El mismo anillo de Pío XII cuando murió se destruyó y se fabricó con lo que quedó el anillo de Juan XXIII. Y así se fue de papa en papa. Cuando Benedicto XVI falleció, todavía cuando renunció a Benedicto XVI, no le pusieron en la mano el anillo a Francisco, producto del anillo de Benedicto. No. El anillo de Benedicto fue colocado en un museo, puesto ahí a la vista pública, pero no se destruyó. O sea, no se fabricó el anillo de Francisco con los restos del anillo de Benedicto, sino que Francisco decidió tener un anillo diferente, un anillo de hierro. Raro, extraño, un anillo diferente, no el anillo de los reyes, porque él mismo no se considera rey, estemos claros. Entonces, este individuo no se puede contar como rey. Por lo tanto, son 7 reyes y ya han habido 7 reyes. Por lo tanto, este Francisco no es rey. Y ese individuo debe ser quitado. Y trataron de quitarlo en enero del 2023, pero no pudieron. ¿Por qué? Porque él hizo una especie de sortilegio y trampa e impidió que esto fuera realizado. Francisco está todavía ahí y aguardamos a que sea quitado. Entonces, Francisco, en Apocalipsis 13, no aparece, pero sí aparece en Segunda de Tesalonicenses. El inicuo debe venir cuando sea quitado el que impide que se manifieste. Y en este caso, el que impide es Francisco. Cuando uno ve, entonces, en el tiempo, desde 1929, estos 7 reyes, y tenemos a Francisco ahora, nos vamos a dar cuenta, marcando la línea de tiempo, que esa bestia que surge, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, esa bestia, debe surgir con poder, con una octava cabeza, que es una de esas 7, pero esa octava cabeza tiene que traer esto, miren, cuando surja, tiene que traer esto. Es una cabeza que trae consigo 10 cuernos que reciben poder juntamente con ella para gobernar por un tiempo de 42 meses. Una cabeza de esas 7 debe volver y debe ser entregado el poder por parte de 10 cuernos para ella. Cuando uno habla de Apocalipsis 13, no debe confundirse jamás con Daniel 7. Y eso fue lo que hicieron los pioneros adventistas, que confundieron o unificaron en su expresión profética lo que se refiere a la profecía de Daniel 7 con la profecía de Apocalipsis 13. Ese fue el problema. Lo que se menciona en Daniel 7 son una bestia que sube después de que han reinado 3 bestias anteriores. Hay una secuencia de bestias. 3 bestias anteriores han subido, digamos así, Babilonia, Medo Persia y Grecia. Estamos hablando del oro, la plata y el bronce. Y luego viene una bestia espantosa y terrible que es Roma, que es el hierro. Eso es en Daniel 7. Pero fíjense que la bestia que viene, que es hierro, no gobierna junto con las otras bestias. Y si usted lee Daniel 7, se va a dar cuenta que hay 10 cuernos en Daniel 7. Sí, hay 10 cuernos, pero esos 10 cuernos no reinan juntamente con el hierro. Los 10 cuernos que hay en Daniel 7, a esos 10 cuernos se derriban 3 cuernos. O sea, eran 10, pero se quitan 3. ¿Quién quita 3 cuernos? Los quita el cuerno pequeño que sube. Ese cuerno pequeño que sube es el papado en sus orígenes. La bestia que sube de la tierra en sus orígenes. Pero no reina
juntamente con 10 cuernos, sino que reina solamente por encima de 7 cuernos que quedan porque destruyó 3. O sea que al final solamente hay 8 cuernos. 7 que quedaron, el octavo que se levantó, pero se destruyeron 3. En Apocalipsis 13 no pasa eso. En Apocalipsis 13 son 10 cuernos y ninguno es derribado. Son 10 cuernos, pero reinan juntamente en el mismo tiempo que reina la cabeza. Por lo tanto, son dos profecías distintas. Pero los adventistas no hacen separación. Los adventistas se quedaron con una explicación de Apocalipsis 13, como que esos fueron los periodos de gobierno de 1290 años, desde el 538 a 1798. Porque ellos no entienden esto. No comprenden que no son la misma bestia ni al mismo tiempo. Aquí estamos hablando de Apocalipsis 13, con una bestia que surge con una cabeza que se levanta de otra que murió antes. Una de las 7 que vivió antes se levanta con poder y reina juntamente con 10 cuernos al mismo tiempo. Y ahí es donde sí Daniel dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que no será destruido jamás. Perdón, Daniel 7 no, está en Daniel capítulo 2 creo que es. Daniel 2. Ahora, ese tiempo que va a gobernar esta cabeza con 10 cuernos es de 42 meses. 42 meses. La primera bestia que aparece en Apocalipsis 13 va a reinar 42 meses. Va a reinar con 10 cuernos que van a darle su poder y autoridad durante 42 meses. Cuando uno ve en Apocalipsis 13:5, Apocalipsis 13:5 dice que esa bestia va a gobernar por 42 meses. Entonces, ahí termina, empieza en un momento, sube el octavo rey con 10 cuernos, la boca de león o inicuo, cuyo advenimiento por obra de Satanás con gran poder, prodigios y señales mentirosas para los que se pierden. Reina por 42 meses, según Apocalipsis 13:5. Y no estamos hablando aquí del año 538 al 1798. No está hablando nada de eso. Este tiempo es muy diferente, totalmente diferente del tiempo dado en Daniel 7. Este es el tiempo aquí, de esos 42 meses, donde se hace el juicio por los vivos de Israel, lo que se denomina o se llama el señalamiento. Ese señalamiento es lo que se hace en Ezequiel 9 del 1 al 4. ¿Qué dice Ezequiel 9 del 1 al 4? Mira, los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae su instrumento para destruir. Y se pararon frente a la entrada del altar que está frente al templo. Y se movió la gloria de Dios que estaba en el lugar santísimo y se fue al frente del templo. Cuando dice se mueve la gloria de Dios que está en el lugar santísimo y se va al frente del tabernáculo, a la puerta de la entrada del tabernáculo, en el lugar santo, en la entrada del lugar santo, lo que está diciendo es que empieza en ese momento el juicio. ¿Por qué empieza en ese momento el juicio? Muy sencillo. Cuando uno ve Daniel, cuando habla de que fueron puestos tronos, había un trono principal y luego se pusieron 24 tronos, está hablando de un momento en el cual se va a hacer juicio sobre Israel. Y el trono de Dios tiene que moverse obligatoriamente. Tiene que moverse la presencia de Dios del lugar santísimo al lugar donde se hace el juicio. ¿Por qué? Porque en ese lugar también tiene que estar Satanás. ¿Por qué tiene que estar Satanás ahí? Porque Satanás es el acusador. Por eso usted ve que en Ezequiel 9, la gloria de Dios que estaba por encima del querubín se mueve a la entrada del lugar santo y entonces le dice al que tiene el tintero de escribano, pasa por el medio de la ciudad, pasa por el medio de Jerusalén y pon una señal a los hombres que gimen y que claman a causa de las abominaciones que se cometen en medio de la ciudad. Escuche bien, Dios se mueve del lugar santísimo, ¿a dónde? A donde está el lugar, la entrada del lugar santo. Y ese lugar que está ahí es el intermedio entre el atrio interior. Escuche bien, el atrio interior y la entrada del lugar santo. ¿Por qué él se pone de frente para el atrio? Porque en el atrio interior, en la figura del santuario, se encuentra un personaje
que está en el atrio que se llama Satanás. Porque hay un macho cabrío que es para sacrificio para Azazel. Ese macho cabrío para sacrificio para Azazel representa a Satanás, sobre el cual el sumo sacerdote coloca sus manos después de haber intercedido y coloca los pecados del pueblo. Por eso, el único lugar donde Satanás puede ascender o llegar todavía es al atrio interior. Este lugar donde estamos nosotros aquí se llama atrio exterior. ¿Por qué atrio exterior? Porque aquí, fuera de lo que es el tabernáculo de reunión, estaban las 12 tribus. Fuera del tabernáculo de reunión estaban las 12 tribus. Afuera. 3 tribus al norte, 3 tribus al sur, 3 tribus al este, 3 tribus al oeste. Pero en el atrio interior estaba un macho cabrío. Entonces, por esa razón pasa esto. Y ese momento en el cual empieza el juicio sobre los vivos, ojo, ponga atención, el juicio se va a ejecutar sobre los vivos de Jerusalén, de Israel. Se va a ejecutar el juicio. Por eso usted escuchó en Sofonías que dice, en aquel tiempo escudriñaré a Jerusalén con linterna. Escuche bien, ¿eh? Escudriñaré a Jerusalén con linterna. Y habla de que en ese escudriñamiento aparece un pueblo que no tiene mentira en sus labios. ¿Ok? Hay un pueblo que no tiene mentira en sus labios, el remanente de Israel. Entonces, ese tiempo que aparece aquí en Ezequiel 9, del 1 al 4, es el tiempo del juicio por los vivos. ¿Por qué? Porque en el juicio hay 3 etapas. El juicio tiene 3 etapas. Juicio por los muertos justos. Y juicio por los vivos justos. Y juicio final por los muertos perdidos. Son 3 partes. Muertos justos, los que son de salvación, pero que ya murieron. Vivos justos, los que son de salvación, pero que están en el tiempo final y tienen que ser revisados para saber si van a salvación o no, estando vivos. Y juicio por los perdidos, que ya eso es después en el milenio, que se revisan los casos para luego, cuando se regrese del milenio, destruirlos a todos, porque son perdidos. Entonces, esta parte de Ezequiel 9, esa parte de Ezequiel 9 y esta parte de Apocalipsis 13, en la primera parte de Apocalipsis 13, se refiere al juicio por los vivos de Israel. El tiempo en el cual la octava cabeza reina juntamente con los 10 reyes, está hablando de un tiempo en el cual el pueblo será escudriñado con linterna. Debe revisarse quién es fiel, quién no lo es. Debe darse un testimonio claro y decidido. Los que son de salvación no tendrán temor aún de arriesgar su vida, sino que van a estar dando testimonio como se establece por la Escritura. Ahora, ¿qué más pasa en ese mismo tiempo? ¿Qué hay en ese mismo tiempo de 42 meses cuando está gobernando el octavo rey que subió del abismo junto con los 10 cuernos? ¿Qué más pasa? Bueno, ese es el mismo tiempo en el cual se ha identificado que es la predicación del mensaje del cuarto ángel de Apocalipsis 18:1. Este ángel es el que llena la tierra con su gloria. Estamos hablando de un testimonio vivo del conocimiento del único Dios verdadero y de su Hijo. El cuarto ángel es la suma de los 3 ángeles anteriores repetidos, pero con mayor entendimiento y mayor conocimiento. El cuarto ángel anuncia que hay un padre que tiene un hijo. Ese es el evangelio eterno. En eso está basada la vida eterna. Es un evangelio que contradice a los Baales, a la idolatría, a los dioses falsos, que destruye la Trinidad en cualquiera de sus manifestaciones que existan, uniceitariedad, Trinidad, todo lo que es idolatría, todo eso lo barre, porque es un mensaje del evangelio eterno en el cual está basada la fe, en el cual está basada la eternidad. Ese evangelio eterno es el cuarto ángel, que es el mismo mensaje que trae del primer ángel, que meta a Dios y dale gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Está hablando del Padre. Que adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar. Está hablando del Hijo.
Está hablando del Padre y del Hijo. El que no tiene al Padre, no tiene al Hijo, no tiene vida eterna. Ese mensaje del cuarto ángel es el tiempo del testimonio de los dos testigos en el mismo espacio de 42 meses cuando gobierna el octavo junto con los 10 cuernos. Interesante, hay que saberlo. Pero también ese mismo espacio de tiempo de 42 meses es el tiempo en el cual se predica el evangelio para testimonio. Mateo 24:14 se cumple en este mismo espacio de tiempo. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios dijo, oiré de guerra, rumores de guerra y todo eso, ¿verdad? Y dice, no, todavía no es el fin. Y dice, y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Cuando uno habla de predicar el evangelio, solamente hay un evangelio. El evangelio que se predica en ese tiempo es el evangelio del conocimiento del Padre y del Hijo, que es el mismo evangelio que tiene el primer ángel. El primer ángel dice que trae el evangelio eterno para predicarlo a toda tribu, lengua y nación, diciendo a gran voz lo que ya hemos dicho, el Padre y el Hijo. Estamos hablando de un tiempo central. Escúcheme bien. Se ha apuntado demasiado a este mismo tiempo. Mire, son 42 meses de suma importancia. Esos 42 meses son el tiempo de la octava cabeza con los 10 cuernos. Son el tiempo definido del juicio sobre los vivos, de Ezequiel 9, donde se hace el señalamiento. Escuche bien, ¿eh? No estoy hablando de sellamiento, no hablo de sello, estoy hablando de señal. Porque en Ezequiel 9 dice, pongo una señal, no dice ponle un sello, dice pongo una señal. Es el tiempo en el cual se escudriña a Jerusalén con linterna, a ver quién es fiel y quién no. Ese tiempo solamente se puede reconocer por los testigos que están dando testimonio si es verdadero o no el testimonio. Y ese tiempo es el evangelio eterno, lo que se predica, el cuarto ángel. Pero ese evangelio eterno es el mismo que el Hijo de Dios dijo, se predicará este evangelio del reino a toda tribu, lengua, pueblo y nación. No hay 10 evangelios, no hay 5 evangelios, hay un solo evangelio. Si alguno trae otro evangelio distinto del Padre y el Hijo, sea maldito, dice la Escritura. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, este evangelio del Padre y del Hijo, no lo recibe en tu casa ni le diga bienvenido. Hay un solo evangelio, hay una sola fe, hay un solo Señor, un solo Dios y Padre, un mismo Espíritu, que es el del Hijo de Dios, y todo eso es uno solo, porque somos un solo cuerpo y la cabeza de nosotros es una sola, que es el Hijo. Entonces, no tenemos muchos, tenemos uno solo de cada cosa. Y este evangelio es el mismo evangelio del primer ángel, es el mismo evangelio que predica el cuarto ángel, es el mismo evangelio que dijo el Hijo de Dios en Mateo 24:14, es el mismo tiempo del señalamiento donde los que sean triunfantes o digan el testimonio correctamente recibirán al final, escuche bien, al final de la evaluación del testimonio donde se ha hecho el juicio, al final les van a dar el sello. Ahí sí al final. Pero ¿qué pasa? Que en Apocalipsis 13, dice en Apocalipsis 13, que aparece, óigame bien, al final de esos 42 meses, cuando terminen esos 42 meses, cuando terminen, va a subir una bestia de la tierra. Escuche bien, que sube una bestia de la tierra. Cuando hayan pasado 42 meses, desde que el octavo, con los 10 cuernos, empezó a gobernar y a presionar a los de Israel, que son de salvación, entonces al final de esos 42 meses aparece una bestia que sube de la tierra con una cierta característica. Sube la bestia de la tierra como un cordero, ¿verdad? Con cuernos como de cordero, pero que habla como dragón. Sí, cuernos como de cordero, pero habla como dragón. Parece el Hijo de Dios. Escuche bien. Se parece al Hijo de Dios, pero no es el Hijo de Dios. Porque habla de forma diferente al Hijo de Dios. Parece, apariencia. Y ese momento en el que aparece, o en su momento de aparición, que han terminado los 42 meses, es cuando se da el sellamiento. Fíjense, hay 42 meses de señalamiento. ¿Qué señalamiento? Señalamiento es prueba, revisión con linterna. Cuando los que terminen ese proceso hayan demostrado ser fieles, aún a riesgo de perder la vida, entonces a ese grupo se sella. El que queda se sella. Por eso el ángel
el ángel que está en Ezequiel 9 regresa al final y le dice al padre que está ahí, que lo mandó, le dice, he hecho conforme a todo lo que me mandaste. O sea, ya yo terminé de escudriñar con linterna, ya yo le di a cada uno la señal. Y entonces sobre aquel, sobre el cual hubiera señal, no le va a pasar nada, porque al final de todo eso se sella. ¿Qué es ese momento del sellamiento? Ese momento del sellamiento es cuando se acaba el juicio por los vivos justos. Se acaba el juicio por los vivos justos. ¿Qué significa se acaba el juicio por los vivos justos? Se acaba la gracia. Se acaba la gracia. Es cuando el Hijo de Dios deja de interceder. Cuando el Hijo de Dios deja de interceder, Él toma las últimas oraciones que se ejecutaron, se la presenta a su Padre, y entonces toma carbones encendidos del altar y los arroja a la tierra. Como arroja los carbones encendidos a la tierra, eso significa que llegó el momento en el cual se van a soltar los vientos. En ese momento en el cual los carbones encendidos son arrojados de la tierra, hacia la tierra, se sueltan los 4 vientos. Apocalipsis 7, del 1 al 3. ¿Por qué razón los vientos no podían soltarse antes? La única razón por la cual los vientos no se pueden soltar es porque todavía hay un pueblo que no ha sido sellado. Hay una obra que tiene que hacerse. La obra que debe hacerse antes de que se acabe la gracia, la obra que debe hacerse antes de que se suelten los vientos, la obra que debe hacerse antes del sellamiento, es revisar al pueblo con linterna, ver cuáles son verdaderamente siervos de Dios y quiénes no, mediante un proceso de tiempo de prueba, donde el gobierno mundial de la bestia con los 10 cuernos lo presiona, donde una limitante de vida los hace a ellos decidir entre si viven o mueren. Y luego, entonces, cuando demuestren ser fieles, son sellados. El Hijo de Dios escucha las últimas oraciones y deja de interceder. Y es entonces cuando, al dejar de interceder, arroja a Satanás, que estaba en el atrio durante el juicio, hacia el atrio exterior, hacia afuera, lo saca, lo manda al desierto. Y entonces, al mandarlo al desierto, empieza otro periodo de tiempo. Cuando uno ve que se sueltan los vientos, también implica que se ejecuta una ley dominical. Lo que el pueblo adventista tanto teme y tanto espera, ley dominical. ¿Cuándo viene la ley dominical? La ley dominical, como le llaman ellos, o lo que es lo mismo, el establecimiento de un día de reposo en el primer día de la semana, obligando a trabajar a las personas en el 7º día de la semana. Porque no es nada más que vamos a descansar el primero de la semana, no, es que vamos a obligar a las personas a trabajar en el día 7º. Esa conjunción de cosas ocurren, ley dominical, escúcheme bien, después de que se cierra la gracia, después de que ya ha habido un sellamiento. ¿Y cómo lo sabemos? Porque Apocalipsis 13 establece que hay una bestia que primero gobierna 42 meses. Y luego establece que sube una bestia de la tierra que gobierna también por 42 meses. Claro, no establece Apocalipsis 13 en la segunda parte, pero sí lo del capítulo 12 de Apocalipsis lo establece. Ahora, cuando uno ve cuándo es que ocurre la ley dominical, que es lo mismo, escúcheme bien, en términos de entendimiento profético adventista, soltar los vientos es exactamente el periodo en el cual no se puede comprar ni vender porque existe una ley dominical, como le llaman ellos. O sea, que los vientos se sueltan significa se dio la ley dominical. En términos de Ellen White, donde escribió, dice que la ley dominical es exactamente el hecho de que se suelten los vientos para ellos. Ahora, para nosotros, soltar los vientos es mucho más que eso, porque implica que van a empezar a sonar las trompetas, los instrumentos de viento. ¿Por qué? Porque en Ezequiel 9 dice que hay 6 varones que tienen su instrumento para destruir. Esos 6 varones que tienen su instrumento para destruir
son 6 ángeles que tienen 6 trompetas. Dentro de las trompetas, solamente de las 7, hay 6 que hacen daño o que destruyen. La 7ª trompeta no destruye. La 7ª trompeta es un anuncio. Se acabó. Entonces, en esas 6 trompetas que suenan, son el soltar los vientos. Pero esos vientos que suenan o que soplan, vienen también por efecto de una acción que se comete. Y entre ellos está violentar la ley de Dios y colocar un día equivocado para adoración, como lo es el hecho de establecer una ley dominical. Entonces, viendo esto, estamos diciendo que ese periodo de allí es el periodo de no comprar y no vender, sino el que tenga la marca, el nombre o el número de la bestia. O sea, nadie puede comprar ni vender si no lo tiene esa marca, el nombre o el número. ¿Quién establece que no se pueda comprar ni vender? La bestia que sube de la tierra. Esa bestia que sube de la tierra, después de que ha gobernado la cabeza con los 10 cuernos, esa bestia que sube de la tierra es el que manda a un día espurio de adoración, manda a no comprar ni vender. Pero ¿por qué no comprar ni vender? Porque él ha hecho una estatua. Es el que sube de la tierra, aquel que sube de la tierra, ese con cuerno de cordero, pero que habla como dragón, quien manda a hacer una estatua de la bestia que estuvo herida de espada y vivió. Manda a hacer una imagen. La gente dice, una imagen, y Ellen White y todos ellos, los adventistas, piensan, la imagen de la bestia es Estados Unidos. Y luego dicen, no, el protestantismo apóstata va a formar parte de la imagen de la bestia. Entonces, ellos están con una profecía desfasada, sin entendimiento en cuanto a qué es esto. Porque para ellos Estados Unidos es la bestia. Ya la bestia ni siquiera es el papado. Ahora, no, espérate, Estados Unidos es la imagen de la bestia. O sea, que Estados Unidos es la imagen del Vaticano. No, Estados Unidos no es la imagen del Vaticano. No está hablando del Vaticano, ni está hablando de Estados Unidos, ni está hablando del protestantismo apóstata, no está hablando de nada de eso. Si usted lee Daniel, si usted lee Apocalipsis, aún en otras versiones de Biblia, se va a encontrar con que en lugar de tener la palabra imagen, aparece la palabra estatua. ¿Y por qué le llaman imagen y no le ponen estatua directamente? Porque imagen, la palabra imagen establece que la figura que se hace tiene parecido físico con el que está representando. Por eso usted ve que en las plazas, en los países, en los museos, se hacen estatuas, pero esas estatuas tienen una forma física parecida a aquella a quien representan. Una estatua de Mussolini. Usted ve la estatua y, bueno, tiene la figura de Mussolini cuando estaba vivo, ¿verdad? Tiene esto. Usted ve la estatua de Juan Pablo II. Bueno, usted ve la estatua de Juan Pablo II, usted verá a una figura hecha de yeso o de hierro, lo que usted quiera, pero que tiene la forma física de Juan Pablo II. Por eso se llama imagen, porque lo refleja en forma física como se veía. ¿Y cuáles son los protestantes? Los protestantes, protestantismo apóstata, estamos hablando de los evangélicos, los testigos de Jehová y toda esa gente. Esos son lo que le llaman. Porque los mismos adventistas no se consideran en el sentido público de la palabra, sino que se consideran israelitas o judíos, no sé. Porque ellos se consideran ser el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Ellen White dice que la iglesia adventista del séptimo día es el pueblo de Israel moderno. O sea, ella entiende que los adventistas son Israel moderno. Pero aún así, si fuera así y este fuera Israel moderno, entonces ya estuvieran unificados, vamos a estar claros. Estuvieran unificados porque Dios dijo que iba a reunir a Israel. Si los adventistas son Israel, ya están reunidos. No sé si me entiendes. O sea, si los adventistas son Israel, ya están reunidos porque son adventistas. O sea, no tiene sentido. Yo sí puedo entender que dentro de sus filas hay muchos que, como ellos apuntan a un santuario, apuntan ¿verdad?, a lo que es la ley y apuntan a esas cosas, pues hay personas que son del pueblo de Israel que, añorando esas cosas, se hagan parte adventista. Pero Dios tiene que sacar a su pueblo de donde quiera que se encuentre. Entonces, estamos hablando de que en Apocalipsis 13, quien manda a hacer una imagen, y ojo,
cuando usted lee a Daniel capítulo 2, usted verá que en Daniel capítulo 2, en el sueño de Nabucodonosor, se dice allí, y yo veía una gran imagen, y está hablando de una imagen, está hablando de una estatua, pero que tiene la cara de él, y está hablando de una imagen por eso. Entonces, vemos la imagen en Daniel, vemos la imagen en Apocalipsis, y jamás será, nunca, en forma simbólica, escúcheme bien, no está hablando de algo de forma simbólica, como que se refiere a Estados Unidos como imagen, o el protestantismo como imagen, o a la bestia como el Vaticano. No está hablando de nada de eso. En Apocalipsis 13 es muy directo. Apocalipsis 13 dice que es una estatua que se manda a hacer. Es tan así que esa bestia que sube de la tierra, que parece un cordero, pero que habla como dragón, le es permitido darle aliento a la estatua, a esa imagen, esa estatua, para que la estatua o imagen hable y mande a matar a todo aquel que no la adore. Pero ¿de quién es esa estatua? ¿De quién es esa imagen? ¿A figura de quién está hecha? Esa estatua o imagen está hecha a figura de la bestia que gobernó los 42 meses anteriores. A la bestia que tuvo la herida de espada y vivió. A esa cabeza que tuvo una herida de espada y vivió. Porque la Escritura dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. ¿Qué cabeza de esas 7 que gobernaron desde el 1929 tuvo una herida de riesgo de muerte? ¿Qué cabeza de esas fue atacada y herida como de muerte? La 6ª cabeza, la cabeza que era, la que era, la que es, la que ha de venir. Esa cabeza es una representación, escuche bien esto, esa cabeza es una representación de la usurpación de lo que es el Hijo de Dios. ¿Y qué hace el diablo? Bueno, el diablo dice, yo hasta eso lo imito. Los papas son representantes de Cristo en la tierra. Como representantes de Cristo en la tierra, deben tener características de Cristo en la tierra. Para ser así, tiene que, era, es y ha de venir. Esta es una cabeza. La cabeza, la bestia que era y no es también el 8º. Está diciendo, ese que era, es el 6º y va a volver otra vez a ser. O sea, era, es y será. Está duplicando o replicando lo que es la esencia del Hijo de Dios. Qué interesante. Entonces, estos 42 meses que gobernó esa cabeza con los 10 cuernos, esos 10 cuernos, para que no vaya alguien a decir que no lo dije, esos 10 cuernos son 10 patriarcas. Los patriarcas de Roma, que tienen gobierno en otros países, pero que ellos mismos no reinan. Son representantes de la Iglesia Católica en otros países, pero no reinan. ¿Por qué? Se visten de negro, tienen la misma misa, las mismas homilías, las mismas creencias, las mismas vírgenes, están unidos a los gobiernos igualito, no tienen diferencia, pero no tienen un estado como el Vaticano, no tienen una ciudad propia, no tienen un régimen de gobierno propio, sino que ellos están pegados al gobierno existente en cada nación. Sin embargo, son descendientes directos del pontificado romano, que se dividió en el cisma de Oriente en los años 900 y tantos. Entonces, estamos hablando de un conjunto de personas que no son reyes, pero que existen con poder y autoridad todavía, pegados a gobiernos. Esos 10, ya hay acuerdos firmados entre ellos, el patriarca Cirilo de Rusia, Kirilo de Rusia, ya inclusive han realizado misas los un patriarca en el mismo Vaticano. El mismo Vaticano ha ido a esos países, ha oficiado también misas, o sea, ya se han unido en celebraciones eucarísticas, como le llaman ellos, y tienen sus acuerdos de gobernanza unificada. Cuando aparezca este individuo que era, no es y será, pues va a gobernar juntamente con esos 10 patriarcas de otras naciones que le van a dar el poder de autoridad en esas naciones a ese papado en el Vaticano. Y esa estatua que es mandada a hacer, no la manda a hacer la bestia, esa estatua, la bestia que sube del mar, sino que la manda a hacer la bestia que sube de la tierra, que es ese que parece un cordero, pero que habla como dragón.
Ese que habla como dragón, pero que parece un cordero, es un falso Cristo que va a venir y es el mismo Satanás dándose por Cristo. El mismo Satanás dándose por el Hijo de Dios, para que lo entiendan mejor. Y va a mandar Satanás a hacer una estatua de el que estuvo antes que él gobernando. Y ahí va a estar el periodo de no comprar ni vender y todo lo demás. Pero estamos hablando de un tiempo, escuche bien, en el que ya no hay gracia. Estamos hablando de un tiempo en el cual ya el pueblo que es de salvación fue sellado. Estamos hablando de un tiempo en el cual ya no hay vuelta atrás. El que es justo seguirá siendo justo y el que es injusto será injusto aún. Pero aún así, ese pueblo sellado, un pueblo sellado, debe vivir en el tiempo de gobierno de ese falso Cristo, del tiempo de la bestia y su imagen o estatua, en este caso. La bestia es el que estuvo gobernando y la imagen es la estatua que se le hizo para honor de ella. Y ahí está abarcado un tiempo de 42 meses, también según Apocalipsis capítulo 12. Estamos hablando de que en ese tiempo realmente quien está gobernando es el dragón. No es ese corderito que parece cordero. En realidad quien está gobernando en esos 42 meses es el dragón, Satanás, dándose por cordero. Está gobernando él con apariencia de cordero. Y este Satanás manda a hacer una estatua de este que estuvo gobernando antes, la bestia, con los 10 cuernos. Pero ¿qué pasa? Que este que sube de la tierra gobierna, escuche bien, Apocalipsis 13, gobierna juntamente con la bestia. O sea, no es que Satanás gobierna solo, gobierna junto con la bestia. Apocalipsis 13 es totalmente diferente de Daniel 7. Lo vuelvo a repetir. ¿Por qué? Porque aquí el que sube de la tierra gobierna junto con el octavo de entre los 7 que gobernó 42 meses antes. Y es este quien le manda a hacer una estatua a este que gobernó antes. Y es esta estatua la que manda a matar al que no la adore. Y es en este tiempo de la estatua y del diablo gobernando como si fuera Cristo, que no se puede comprar ni vender, porque hay una ley que dice que el que no tiene la marca, el nombre o el número del nombre de este individuo no puede comprar ni vender. Es el tiempo en el cual los vientos van a sonar por la ley que se va a establecer y porque las trompetas van a sonar. Aquí empiezan a sonar las trompetas y quienes van a anunciar las trompetas son los que fueron sellados, que ya tienen el sello, porque ellos fueron fieles en el tiempo de su juicio, en el escudriñamiento de linterna, que se hizo sobre Israel en el juicio de Ezequiel 9, para que ellos al final fueran sellados. Pero tuvieron que pasar por la privación, cárceles y todo tipo de cosas en el tiempo de ese octavo gobernando. Cuando llega el diablo como cordero, pero gobernando como Satanás, hablando como él, que manda estas leyes, entonces nosotros hemos podido ver el cumplimiento de la profecía. Ahora, dirá mucho, pero es que no, ¿cómo va a ser? Sí, mira, en Apocalipsis 16:13, para que entendamos cómo va a ser, en Apocalipsis se dice, y vi salir de la boca del dragón, fíjense, este dragón, de la boca del dragón, que era el que daba como cordero, de la boca del dragón, y de la boca de la bestia es este que está aquí, este nada más es la estatua, la estatua de la bestia, esta es la bestia, la que gobernó y está junto con el dragón. Y de la boca del falso profeta, el falso profeta, en este caso es el grupo de magos y lo que hacen milagros y lo que hacen cosas que son del sistema de gobierno del diablo. En este caso es representado por una sola persona también. No es un grupo de personas, es una persona que va a ser profeta, porque es uno solo, el falso profeta. De la boca de ellos vi salir, dice, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. ¿Qué está diciendo? Que de la boca del dragón, en este caso este corderito que parece cordero, de la boca de la bestia, que es este que está aquí, y de la boca del que está haciendo milagros, 3 espíritus inmundos. ¿Qué significa? Esos son, dice el versículo 14, espíritus de demonio que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Qué son esos 3 espíritus inmundos? Son demonios. O sea,
3 demonios, para que lo tengamos claro. 3 demonios van a tomar cuerpos físicos y van a hacer milagros y señales. Son 3 demonios los que van a estar en este mundo gobernando. 3 demonios. Trinidad otra vez. ¿Quiénes son los 3 demonios? Bueno, mira. El primer demonio es el mismo diablo, que es el dragón, que está en un cuerpo como si fuera Cristo. ¿Estamos claros? Va a darle vida a un cuerpo que parece Cristo, parece un cordero. Un demonio, porque habla como lo que tiene adentro, un demonio, dragón. El diablo siendo humano. Ese será uno de ellos, el dragón. De la boca de él va a salir un demonio. ¿Quién es ese demonio? El mismísimo diablo. Como adversario. De la boca de la bestia, que es este que está gobernando, sale otro demonio. ¿Por qué sale un demonio de la boca del octavo entre los 7? ¿Por qué? Porque realmente no es que volvió de la vida, el 6º rey o uno de los reyes. Es que hubo un demonio que tomó el cuerpo de uno de los reyes y lo trajo como si estuviera vivo otra vez, como si hubiese resucitado. ¿Por qué? Porque es la demostración más grande de poder que va a arrastrar al mundo entero al engaño. El engaño va a surgir y la gente le va a creer porque es una persona que estuvo muerta y vivió. Y esto realmente será un demonio que imitará su voz, imitará su comportamiento, imitará todo. Es un demonio. Por lo tanto, en Apocalipsis se declara que de la boca de ese individuo que surgió, de la boca del dragón de aquí, y de la boca del que va a estar haciendo milagros, que es un profeta falso, que viene de Jerusalén, viene de la tribu de Israel en Jerusalén, para engañar a los judíos justamente va a venir un profeta, ese profeta que ellos esperaban, va a venir un profeta, será realmente un demonio, y ese demonio va a hacer también obras portentosas. Por lo tanto, al final habrá un engaño de una trinidad de demonios que van a hacer todo el proceso para engañar al mundo entero. El diablo y 2 secuaces más harán milagros y señales en la tierra delante de todo el mundo para engañarlos. Ese es el proceso de Apocalipsis 13. Lo podemos leer. Esto es solamente Apocalipsis 13. Ahí dentro de ese mismo esquema cabe Apocalipsis 11, Apocalipsis 12, caben las trompetas, cabe también lo que es Ezequiel 9, cabe allí lo que es Sofonías 1. O sea, ahí va también lo que es Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, cuando aparece el inicuo. Y todo eso está enmarcado en el mismo espacio de tiempo. Porque la profecía se nos ha dado de distinta forma para que la entendamos hacia el final. Apocalipsis 13 no tiene nada que ver con Daniel 7 en el sentido de los cuernos ni en el sentido de 1260 años. Apocalipsis 13 es un tiempo fijo de 42 meses literales, de un lado, y de otro tiempo de gobierno del diablo, después de que la gracia se termina. La gracia termina después que Israel es sellado. La ley dominical viene después del sello. Muchos adventistas están esperando que se entregue la ley dominical para huir de la ciudad al campo, para irse a dar el fuerte pregón, para hacer todo eso. Pero el fuerte pregón que ellos están aguardando ocurre antes, 3 años y medio antes, se da todo el fuerte pregón. El evangelio eterno se predica 3 años y medio antes de la ley dominical. Y ellos están esperando la ley dominical. Los vientos se sueltan cuando ya no hay gracia y ellos están esperando que los vientos se suelten. Comprar y vender será prohibido cuando ya el pueblo de Dios haya sido sellado y ya no hay más nadie que se selle de ahí para allá. Se acabó la gracia, se acabó el tiempo. Ya Miguel lucha contra Satanás. Satanás es arrojado del cielo y cae a la tierra en Apocalipsis 12, después de que el pueblo fue sellado. Y es Satanás quien se da por Cristo después de que el pueblo ya fue sellado. Y viene a hacerle guerra a los que ya fueron sellados. Nadie más va a entrar a salvación, ni se va a sellar, ni nada, después de que el diablo se ha arrojado del cielo. Entonces, no entienden. En Daniel 7 hay 10 cuernos,
pero no se pueden confundir con los 10 cuernos que tiene la bestia sobre su cabeza. Esos 10 cuernos de Daniel 7 gobiernan antes de que el papado surja, porque después que el papado surge, derriba 3 cuernos. Y en Apocalipsis 13, en ninguna forma, ningún cuerno de eso es derribado. En Apocalipsis 13, los 10 cuernos reinan junto con la bestia. Ninguno es derribado. Pero no lo entienden. Jamás lo van a entender ni lo van a ver. Es bueno que se sepa. Quería presentarles esto. Y de forma gráfica, usted puede leer Apocalipsis. Y puede ver realmente que esto encaja perfectamente. Quería poner la cita esta de Ellen White. Ella dice, ¿qué son los vientos? Ella dice, bueno, mira, escuche esto, dice ella, ¿qué son los vientos? Para los adventistas, estos son los vientos. Se acerca el tiempo en que no podremos vender a ningún precio. Pronto se promulgará el decreto que prohibirá a los hombres comprar o vender si no tienen la marca de la bestia. Hace poco esto estuvo a punto de ocurrir en California, pero fue solo una amenaza de que soplarían los 4 vientos. ¿Qué dice ella? Bueno, los 4 vientos son el tiempo que no se puede comprar ni vender. ¿Qué significa? Ley dominical. O la bestia ya se hizo la estatua y nadie puede comprar ni vender, sino que tiene la marca, el nombre y el número de su nombre. Para ella eso es soltar los vientos. Hasta el momento, dice, estos son retenidos por los 4 ángeles. No estamos enteramente listos. Hay una obra que debe hacerse todavía. Y entonces se les ordenará a los ángeles que los suelten, para que los 4 vientos puedan soplar sobre la tierra. Cuando dice hay una obra que debe hacerse todavía, se está refiriendo, debe de escudriñarse Israel con linterna, debe, antes de que se suelten los vientos, tener el conjunto de los salvos sellados. Deben ser sellados los 144,000 y la salvación, y vendría el sonido de los 4 vientos, o soplar. ¿Qué es lo que vimos? Eso está en Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 152, del 1882. ¿Qué es lo que hemos visto? Justamente vimos en la gráfica. Para que se dé la ley dominical, tiene que estar el pueblo sellado. Para que el pueblo esté sellado, debe ser probado. Para ser probado, tiene que ser gobernado la bestia con los 10 cuernos 3 años y medio. Cuando ya sean probados y sean sellados, Satanás es arrojado del cielo porque se acabó la acusación, se acaba ya lo que es la acusación en el cielo, y él es arrojado a la tierra. Cuando él es arrojado a la tierra, se da por Cristo como cordero, manda a hacer una estatua del que gobernó antes, y ahí empiezan los vientos. Ese es el proceso. Si nos vamos a Apocalipsis 13, voy a leer solamente Apocalipsis 13 y Daniel y concluimos ahí. En Apocalipsis 13 nos encontramos esto. 2 periodos de tiempo. El primero es la bestia que sube del mar. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía, fíjense esto, 7 cabezas y 10 cuernos. Y un establecimiento claro. Y en sus cuernos 10 diademas. Está diciendo, lo voy a presentar en el tiempo en el cual los 10 cuernos reinan juntamente con la bestia. O sea, está la bestia, pero también hay 10 cuernos que tienen corona. Cuando tienen corona es porque ellos están gobernando. Y sobre sus cabezas, dice, sobre sus cabezas, que eran 7, un nombre blasfemo. ¿Qué es el que está por encima de su cabeza? El octavo. Ya apareció el octavo. Ese individuo ya apareció. Ahora, cuando surge, dice que esa bestia que surge tiene la unificación de todas las bestias anteriores. O sea, la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león. O sea, tiene definitivamente todas las características de la estatua de Nabucodonosor. Restablecimiento del gobierno mundial. Eso es un gobierno mundial. Cuando dice esto es una cabeza con gobierno mundial más los 10 cuernos. Totalmente la tierra controlada. La gente espera que ese gobierno mundial empiece en el 2031, el 2030, la Agenda 2030. Pero el gobierno va a empezar antes. El gobierno empezará unos 7 años antes. Digamos 2024 arrancaría. Para tener una idea, que la gente se equivoca, lo que quiero decir.
Dice, vi una de sus cabezas, o sea, hubo una cabeza, perdón, antes de ahí, el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Ese advenimiento del octavo es por obra de Satanás. Segunda de Tesalonicenses dice eso. O sea, que es el dragón quien hace que este espíritu de demonio o este demonio tome un cuerpo y gobierne antes de que él sea arrojado del cielo. Ahora, una de sus cabezas, que es la cabeza que va a representar, fue herida de muerte, pero la herida mortal que tuvo fue sanada. La única cabeza que tuvo en herida fue Juan Pablo II. Y la gente se maravilla. Y se le da autoridad a este octavo para que gobierne durante un tiempo de 42 meses. Ahí están los 42 meses. Eso es ya en términos de letras. Allí lo vimos gráficamente, aquí lo tenemos de forma narrada. Y se le da autoridad para actuar así. Y este individuo se levanta en contra de Dios, etcétera, etcétera. Y dice aquí en el versículo 7, se le permitió hacer guerra contra los santos. ¿Cuáles santos? Los 144,000, porque tienen que ser probados con linterna, tienen que ser escudriñados, tienen que ser verificados si están firmes o no en la verdad que han conocido. Tiene que verificarse el testimonio de ellos. Definitivamente. Lo hace así. Y todos los que no son de salvación lo adoran. Hay una observación para que se sepa el tiempo. Si alguno oye estas cosas, entienda esto. Si alguno va en cautividad, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. O sea, usted puede levantarse en contra de su opresor, está diciendo. Aguante su galleta, como dicen. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Se está hablando, aquí está la paciencia de los 144,000. Entiéndase claro, solamente los 144,000 podrán vencer, porque son los únicos que en ese tiempo tendrán el conocimiento para hacerlo. El único conocimiento capaz de vencer al mundo es el conocimiento del Padre y del Hijo. La Escritura dice así, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Solamente el que cree que ese que vino es hijo literal, nacido de Dios en los días de la eternidad, que Dios lo parió, que se lo sacó de su sustancia, el único que puede vencer es el que cree eso. Nadie más puede vencer al mundo, sino el que cree que ese es el Hijo de Dios. Por lo tanto, esto que está aquí es para ese grupo de personas que tienen el Evangelio eterno metido en su corazón y en su mente. El que no tiene el Evangelio eterno en su corazón y en su mente jamás lo va a vencer. Entonces, después de que este grupo de personas son probados en su paciencia, aguardan con paciencia, no se defienden, tienen tranquilidad y tienen el conocimiento del Padre y del Hijo y vencen por ese conocimiento y dan un testimonio de esa verdad, cuando termina esa prueba para ellos, es cuando el diablo es arrojado a la tierra y entonces sube de la tierra Satanás dándose por Cristo. Y viene con cuernos como de cordero, pero habla como dragón porque es un demonio, un espíritu de demonio que parece un ser humano muy bueno, pero que es un demonio que es Satanás mismo. Arrojado del cielo, él surge de la tierra. Porque Satanás es arrojado a la tierra en Apocalipsis 12 por Miguel cuando el juicio termina. Cuando el Hijo de Dios deja de interceder y se vuelve de Miguel, arroja a Satanás y a sus ángeles que estaban acusando en los cielos a esta tierra. Mucha gente dice, pero es que el diablo ya no puede subir, el diablo ya no está acusando a nadie. Sí, el diablo sigue acusando hoy. Si el diablo no siguiera acusando hoy, nosotros fuéramos todos limpios. ¿Por qué? Porque si no tenemos acusador, no somos culpables. Cuando no hay acusación, no hay juicio, porque si a mí no me acusan de nada, no tienen que defenderme. A mí me tienen que defender porque alguien me acusa. Por lo tanto, el Hijo de Dios todavía el día de hoy está intercediendo. Y si intercede es porque hay alguien que está acusando. Por lo tanto, el diablo puede llegar hasta el atrio interior, allá arriba, por encima del cielo, que vemos, a un lugar donde él puede acusar, que es donde el Padre movió su trono para que el juicio pueda tener lugar. Satanás no puede entrar al lugar santísimo, pero puede ir al atrio interior, a ese espacio allá arriba, puede ir. No, ni siquiera al lugar santo, al atrio, allá afuera, allá arriba, en el cielo, después de ese cielo, ahí, en un lugar para el juicio, atrio interior. Ahora, arrojado aquí a la tierra, atrio exterior, él persigue a la mujer en el capítulo 12, pero sin embargo, nos quedamos en el 13, dice que la bestia que sube de la tierra
parece el Hijo de Dios, pero es el diablo. Eso es lo que está diciendo en el versículo 11. Versículo 11 dice, el diablo, cuando fue arrojado a la tierra, sube como si fuera Cristo, pero él habla como un demonio porque es el dragón. Y este diablo, dándose por Cristo, ejerce toda la autoridad de la primera bestia que estuvo gobernando 42 meses con los 10 cuernos, que persiguió a este pueblo y lo hizo, ¿verdad?, sometido a prueba a este pueblo hasta que demostrara su fidelidad. Dice que el diablo entonces reina en presencia de esa bestia. Fíjense qué cosa. Y hace que la tierra adore a esa bestia que estuvo antes gobernando durante 42 meses. O sea, se ponen de acuerdo. Son los mismos demonios y entre ellos como demonios se solapan uno a otro. Entonces, este que sube de la tierra manda a que adoren a esa primera bestia. Pero no solamente manda a que la adoren, sino que hace más que eso. ¿Qué hace él? Bueno, dice que manda también a que los moradores de la tierra le hagan una imagen a la bestia, o sea, le hacen una estatua a esa cabeza que tuvo la herida y vivió, a esa cabeza que estuvo gobernando con 10 reyes, a ese papa que antes era, es y volvió a ser. Ese papa tendrá una estatua que será hecha cuando Satanás venga dándose por Cristo. Haciendo un milagro grande. Sí, haciendo mucho. Hace descender hasta fuego del cielo a la tierra, porque es Cristo mismo, supuestamente es Cristo mismo. Ahora, cuando se fabrica la estatua, como en el tiempo de Nabucodonosor, dice que se le permite infundirle aliento. Cuando dice infundir aliento, significa hacer hablar, no es que tiene vida, es que sencillamente es una estatua. Los demonios hablan a través de la estatua. Y la estatua habla y manda matar a todo el que no la adore. Ahí los adventistas mandan a decir y dicen, no, porque ahí es que el protestantismo apóstata manda a matar, el protestantismo apóstata no va a mandar a matar a nadie. En todo caso, quien podría matar a alguien son los gobiernos, los estados, los militares. Aquí claramente establece una estatua que manda a matar. Es la estatua quien habla, porque le dan autoridad para hacerlo, hablar, un demonio hablando. Y manda a matar a todo aquel que no la adore. ¿Quiénes van a ser muertos en ese tiempo? Van a morir en ese tiempo bajo el dominio de esa estatua y en ese sistema de cosas todos los que también creen en el Padre y en el Hijo, pero que no son de los 144.000. Los 144.000 en ese tiempo no van a morir. Los que van a morir son los otros. Un resto de descendencia que le creyó por el testimonio a los 144.000 y que también se bautizó en el nombre del Hijo de Dios y que también da testimonio del Padre y del Hijo. Una pregunta. Y van a morir. Tengo entendido que después de los primeros 3 años y medio se sella el pueblo. Sí. Ahí están incluidos los 144.000 más el pueblo también. No. En ese caso, para que se entienda claro, el otro pueblo, la otra gente que entró porque ha creído, no tendrá sello. Van a tener que sellar su vida eterna con su muerte al negarse a someterse a lo que la estatua exige. Quiere decir que la descendencia no será sellada. No, el sello de ellos se va a sellar con la muerte. Fíjate que una cosa, cuando uno lee Apocalipsis y habla de la gran multitud, dice de esa gran multitud que fueron los que pasaron por la gran tribulación y han beneficiado su vida hasta la muerte. O sea, son un grupo de personas que tienen que dar testimonio y han lavado su sangre, han lavado sus ropas, ahora sí, han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Está diciendo, su vestimenta, su vestidura blanca, las consiguieron entregando sus vidas. Por eso hay un sistema de imposición, de adoración a una estatua, y el que no adora la estatua, ¿qué debe pasar con él? Debe morir. Si alguien tiene el sello, no va a morir. ¿Por qué? Porque no puede morir si tiene el sello. Porque justamente la protección que tiene para no morir un grupo de personas es ese sello. El sello se da como una protección para que no le pase nada. Cuando uno lee las trompetas sonando, dice a las trompetas que no le hagan daño a los que tienen el sello. O sea, en las trompetas, a los que tienen el sello no se le hace daño. Sin embargo, hay personas que van a morir
por no someterse a la estatua. Y la estatua va a mandar a matar al que no la adore. Y esa ejecución de matar al que no la adore tiene que cumplirse. Tienen que matar al que no la adore. Pero esa gran multitud que va a morir dando su vida no es para que otros se salven, es para ellos personalmente sellar su destino para vida eterna. Vamos a leer lo de la gran multitud si ustedes quieren en Apocalipsis. Ellos se mueren de una vez. Ellos mueren desde que la estatua se hace y mandan a que hay que adorarla y que el día de adoración es el primer día de semana. Desde que mandan a hacer eso, este grupo de personas que no acepta eso será muerta. Los van a matar por el testimonio que van a tener que dar. ¿Qué pasa con lo que dice Joel 2? ¿Qué dice Joel 2? El pueblo que aparece. Joel 2 está hablando de los 144,000. En base a lo que dice que los niños dirán visiones. Profetizarán, dirán cosas así, porque van a anunciar las cosas que van a pasar. Igual van a anunciar cosas, pero no como el sello para protección. Hay un sello que es de protección, que se da a los que no les va a pasar nada durante el tiempo de soltarse los vientos. Por eso los vientos no se pueden soltar hasta que no hay un pueblo sellado. Cuando los vientos se sueltan, la protección es para el pueblo sellado. El que no tiene el sello, definitivamente tiene que sellar su destino con su vida. El que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda, por causa del Hijo de Dios, la va a ganar. Esa es la ganancia de ellos. Por eso, lo que se dice de este grupo de personas no es, fueron sellados, no, dice, lavaron sus ropas en la sangre. ¿Me entienden? Y lavar las ropas en la sangre del Cordero implica entregar su vida por causa del Cordero. Entonces, lo podemos leer después si quieren. Ahora, yo sé que uno quiere saber muchas cosas y quiere entenderlo todo. Unos para la razón correcta, otros porque quieren aclararse a ver qué les va a pasar. Pero la realidad es que de todo esto lo importante es que nos quedemos con el Evangelio eterno hasta que nos muramos. Sin importar si nos morimos antes, nos morimos después, al final, en el medio, da igual. Lo importante es tener el testimonio claro y correcto hasta la muerte, porque eso nos garantiza vida eterna. El que cree en el Hijo de Dios tiene la vida. El que no cree a Dios le echa mentiroso, no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Entonces la vida eterna es ese testimonio claro y decidido, sin importar si vivimos o morimos. Claro. Entonces ahí es cuando se pone, cuando Satanás viene dándose por Cristo, cuando se pone la ley dominical, cuando se hace la estatua, cuando se manda a matar al que no la adore. Y es en el tiempo en el cual se establece la marca, el nombre y el número de su nombre. ¿Qué son la marca, el nombre y el número de su nombre? Porque cuando se manda a la estatua a matar al que no la adore, dice que se pone un sistema de cosas que es así. Y hacía que a todos, o sea, la estatua no es otra cosa, es la estatua que manda a hacer eso. A todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, sin importar la condición, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Ese momento sí va a llegar. Se va a poner una marca literal en la mano o en la frente. Una marca visible para poder servir. ¿Qué es la marca? ¿Qué es el nombre? ¿Qué es el número? Bueno, la marca es el día. El día. El nombre de ella, de la bestia como tal, es quien es, en este caso. Y el número de su nombre, está hablando del 666, como dicen ellos, un código, como le dicen, y es el nombre o el número del nombre de la persona. Ese nombre de persona, porque dice en el versículo 18, aquí hay sabiduría, hay sabiduría. Perdón. El que tiene entendimiento, o sea, esto no es para todo el mundo, ¿eh? Definitivamente no es para todo el mundo, no todo el mundo lo va a entender, pero para el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia. ¿De qué bestia? El número de la bestia a la que se le hizo la estatua, el número de la bestia que gobernó 42 meses antes de que Satanás viniera. Ese número del nombre, porque no es un número cualquiera, es el número de nombre, de su nombre. Escuche bien, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, es el número que da su nombre, es un número de una persona, no es de un animal, no es de una situación, no, es de un hombre, una persona. Y el número de ese nombre de esa persona es 666.
El número de ese hombre, el número de su nombre es 666. ¿Qué nombre de qué papa da 666? El único nombre de un papa que da 666 es Juan Pablo II. El único número. 666 proviene del nombre Juan Pablo II. El número romano, si usted lo toma, el número romano, el nombre de Juan Pablo II, su número le va a dar 666. Entonces, el que no esté adorando a Juan Pablo II, el que no se postre delante de la estatua de Juan Pablo II, el que no le sirva a Juan Pablo II, el que no tenga su código de barra de Juan Pablo II, no va a poder comprar ni vender. Porque la bestia o la estatua va a mandar a matar al que no se someta. Ese momento cuando llega, ya hace rato que el que era de salvación lo es y el que no, no lo es. Hace rato que el que es de salvación tendrá que sellar su destino con su vida, sin importar si lo hace en el proceso o si lo hace al final del gobierno de Satanás. Porque al final del gobierno de Satanás hay un grupo que muere, ciertamente un grupo que muere en la Plaza del Vaticano en Roma, pero ese grupo muere al mismo tiempo en Roma, al final. Pero antes de que ese grupo muera al final, hay un grupo de personas que mueren antes porque no se postran delante de la estatua ni se someten al sistema. Y sellan su destino con sangre para vida eterna. Esos dos grupos deben existir. Entonces, esto es Apocalipsis 13, dividido en dos pedazos, dos partes. Daniel 7, con esto concluyo, como dije, Daniel 7, fíjense qué dice, para que establezcamos la diferencia, que Daniel en capítulo 7 ve 4 bestias. La primera era un león, como un león. Ya tenemos la primera, ¿verdad? Como león. La segunda, como un oso. La tercera, como un leopardo. Está hablando de Daniel 7, 4, 5 y 6. Y la cuarta bestia, la versículo 7, es una bestia espantosa y terrible que tiene como elemento el hierro. Pero ¿qué pasa? Que esa bestia última tenía ¿qué? 10 cuernos. Escuche bien, ¿eh? Cuando va a surgir tiene 10 cuernos. Pero esos 10 cuernos y esa bestia no son las de Apocalipsis 13. No son las de Apocalipsis 13. ¿Por qué? Porque cuando usted ve en Daniel 7:8 dice, mientras yo contemplaba los cuernos, dice, estaba viendo los cuernos, dice, he aquí que otro cuerno, hay un cuerno que sale, que es el número 11, porque si eran 10 y sale otro, son 11, un cuerno pequeño que salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. O sea, ese cuerno que surge, derriba 3. Esa forma de arrancar 3 no está en el capítulo 13 de Apocalipsis. En el capítulo 13 de Apocalipsis no se arranca ningún cuerno, sino que al contrario, los 10 cuernos reinan junto con la cabeza. Aquí no pasa así. Aquí surge un cuerno pequeño, es el surgimiento del papado, que quita 3 y él se establece como rey. Ahí es el proceso de inicio. Es tan inicio que aquí aparecen las bestias en un orden, 1, 2, 3, 4. Y las bestias no se ven todas juntas, sino que gobierna una, viene otra, después la otra y después la otra. Y así en orden. En el capítulo 13 de Apocalipsis no pasa así. En el capítulo 13 de Apocalipsis, las bestias todas juntas forman un sistema único. Porque cuando se establece esto al final en el capítulo 13, es la unificación de todos los gobiernos del mundo, un gobierno mundial, donde tienen parte de oso, parte de león, parte de leopardo, pero quien lo rige es justamente la cabeza que surgió de entre las 7. O sea que estamos hablando del establecimiento de la estatua de Nabucodonosor en el último tiempo, pero de forma completa, mientras que en Daniel 7 viene por partes, en etapas históricas. Nunca se unen en Daniel 7. Ahora, cuando termina el proceso de las bestias en Daniel 7, es cuando empieza el juicio. Al final del gobierno de estos, es cuando viene un juicio donde se ponen los tronos y todo lo demás. Se ponen los tronos. Y es en ese momento cuando empieza lo que es el juicio por los muertos, primeramente, justos.
Pero el tiempo de Daniel 13 es el tiempo del juicio por los vivos justos. Son dos grupos de justos. Ahí podemos ver la diferencia para que no haya confusión.